Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El concepto de gobierno de emergencia tensionó la recta final de la actual administración luego de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionara el término promovido por el entorno del presidente electo José Kast. El secretario de Estado advirtió que instalar una narrativa de crisis podría justificar retrocesos en derechos sociales y laborales. Desde la región de los lagos, Kast respondió que el país enfrenta problemas reales en seguridad, conectividad y gasto público y pidió no amarrar decisiones antes del cambio de mando. La controversia sumó al presidente del Senado, Manuel José Osandón, quien defendió la idea de un gobierno de emergencia y llamó a enfocarse en la delincuencia. Oye, Camilo, quedan pocas semanas para el cambio de mando y ya se desató lo último que Se viene instalando desde hace ya, yo te diría, algunas semanas esta idea de que el gobierno actual estaría amarrando personas, cargos, también medidas, presupuestos y similares. Hay una cuestión que es media... O sea, yo creo que funciona bien en el alegato como de denuncia, porque suena feo la palabra amarre, como que uno dice... O no, están dejando cosas para que el próximo gobierno se las arregle y que se habla ahí, por ejemplo, del tema del déficit fiscal, que sería, y suena feo como déficit fiscal, se está perdiendo plata y qué sé yo. Pero en general cuando se habla de déficit fiscal, y eso es importante tenerlo súper claro, significa que el Estado está gastando más. Y cuando el Estado gasta, no es que gaste como en cosas que se pierden. En general estamos hablando acá de inversión pública, que en general va focalizada fundamentalmente, al menos los grandes gastos que tiene el Estado en gasto social. Ese es el financiamiento. Yo entiendo que hay una lógica también de el gobierno entrante de criticar la idea de que ese gasto sea más bien justificado, de que para el no gobierno de haya... emergencia. Porque también siempre ha quedado esa idea de que el Estado malgasta muchos recursos. Entonces, se habla ahí como de despido de algunos cargos, de que en verdad el Estado debiese ser un poquito más chico. Y puede ser. El problema es que esa dimensión, en general, poco y nada permite como generar un nuevo balance, así como en el fondo las dimensiones de gasto son muy chicas. Por eso se generó todo este debate en torno a los 6.000 millones, porque 6.000 millones probablemente sí impliquen recortes de gasto social, y ahí sería otro problema. O sea, ahí ya el problema deja de ser el déficit fiscal y pasa a ser justamente lo que denunciaba el ministro Elizalde, que en el fondo acá la idea del gobierno de emergencia, que es algo que nosotros acá hemos debatido largo y tendido, es más bien una excusa para justificar retrocesos sociales. Entonces, es algo que lo dijo en una entrevista en CNN el ministro del Interior, y que claramente ayer generó la reacción de José Antonio Kast, que volvió a Santiago, que hoy día vuelve a su oficina, a la OPE, y ¿qué dijo Kast? En términos muy sencillos, que los problemas que ellos están denunciando con el gobierno de emergencia son problemas reales. Eso muy en resumen de lo que está ocurriendo. Una pregunta, ¿la dinámica de gobierno de emergencia se ha aplicado en otros países o en otras administraciones de esta línea de ultraderecha? Porque tengo la sensación de que lo que sí hay es la creación de escenarios dopamínicos para la audiencia. Es como meter miedo o acelerar discursivamente a través de redes sociales, generando una especie de gaslighting masivo, con el fin de tomar decisiones políticas a alguna experiencia. Entonces, creo que trata de hacer y aplicar manuales. Eso es lo que... A mí se me asemeja la idea del gobierno de emergencia mucho a lo que aplicó Bukele en El Salvador. Recordemos que El Salvador, claro que en cifras distan mucho, porque El Salvador en algún momento llegó a ser el país con mayor número de asesinatos por persona, o sea, como por cada 100.000 habitantes. Entonces, la cifra estaba disparadísima, el promedio era increíblemente alto, y en base porque había un dominio de la llamada Mara, las pandillas, digamos, de El Salvador. Esa era una situación que efectivamente tuvo que resolverse de algún modo, y si bien Bukele no ocupó el concepto propiamente tal del gobierno de emergencia, sí esta idea de que
para tomar medidas importantes hay que dotar de poderes importantes también al presidente de la República, y que es lo que está ocurriendo y que genera todo un debate en torno a la deriva autoritaria que tiene El Salvador hoy día. Lo que han hecho otros gobernantes desde Donald Trump, por ejemplo, hasta cierto punto también Javier Milei, hasta cierto punto lo que hacen en Francia la extrema derecha también, es una suerte de enarbolación más bien nacionalista. Por ejemplo, la idea de MAGA, de Make America Great Again, sí. es una idea que en el fondo busca volver en un escenario en donde China está ganando poder, Rusia está iniciando guerra en distintos frentes, Estados Unidos debiese volver a tener gobernanza, al menos a nivel occidental, al menos en esta parte del hemisferio. Entonces, hay una, y también harto de Estados Unidos, o sea, pensemos que, y esta es una discusión que se ha venido dando bastante, la base social de Donald Trump son más bien trabajadores, como grandes capas de trabajadores estadounidenses. Entonces, como que claro, ellos ven que en esta lógica anti-migración se ven desprotegidos. ¿Por qué? Porque cobran menos, entonces bajan los sueldos y hay una situación de cesantía. Entonces, en ese contexto se convierte se cruzan los temas, en el fondo migración, se enarbolan ciertas ideas más nacionalistas, como de enaltecer también la figura, lo que pasa con, por ejemplo, con Víctor Orbán en Hungría también, Giorgia Meloni en Italia, que también tiene una idea bien similar, como de volver a convertir a Italia en sí. algo antimigrante, Sí. y también que Italia para los italianos, como Sí. un poco esa lógica, que en cierto modo también Kast enarbola, pero le ha dado mucho más, y ahí está el acento y lo particular que tiene Kast respecto a otros gobernantes de extrema derecha, es que él le da mucho más a esta idea de la delincuencia y el gobierno de emergencia, porque como que bajó un poco el tema migrante. No sé si se han fijado, como que ya no Sí. se toca tanto. A lo mejor vuelve para el 11 de marzo, se toman medidas importantes para esa época. Además, como que aflojó mucho con esta idea de esta invitación a salir del país. ¿Se acuerdan? Como nosotros los estamos invitando y no necesariamente que salgan. Así que, De hecho, cuando fue a La Vega también y estuvo conversando con inmigrantes, ¿te acuerdas? sí. Esas imágenes que se estuvieron viralizando y le estaba pidiendo casi como por favor salgan y después Y después vuelvan a vuelvan. entrar. Sí. Sí. Y respecto al gobierno de emergencia, ayer había leído una noticia y justamente me estaba cerciorando. En el Dínamo sacaron un titular que dice: futuro gobierno de Kast le quita piso al FES y deja la administración de Boric sin su principal legado en educación. O sea, sobre el recorte de los 6.000 millones, el futuro ministro de las Express, esta es la bajada, José García Ruminot, abordó la propuesta y adelantó que la futura administración no se va a comprometer con el éxito del FES. El proyecto del gobierno para fin alcalde ha sido revisado detalladamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y aunque es un proyecto que se presentó para disminuir el gasto fiscal y producir ahorro fiscal, la conclusión a la que hemos llegado es que los números no dan, apuntó García a un senador y sentenció: no sigamos impulsando iniciativas que no están debidamente financiadas. Sí, yo creo que eso va a ser un debate, porque si bien ellos no van a respaldar el tema del FES, sigue siendo un problema el tema de los deudores del CAE. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene Kast para los deudores del CAE? Eso queda en blanco, porque como y eso significa que va a ser un problema que va a quedar sin solución, o definitivamente van a presentar otra propuesta. Yo creo que el tema es que ni siquiera Kast, personas que vienen desde su linaje o con un gran estrato socioeconómico, lo ven como un problema. De hecho, abiertamente José Kast ha dicho en diferentes entrevistas, en campañas presidenciales anteriores, que para él la educación pública no debiese ser para la gente obrera o para cualquier tipo de persona, y que debiese ser algo que se pague. Entonces, como no es un problema para él, abiertamente ya se podría decir que sabemos sus intenciones respecto a la educación pública, gratuita y de calidad. Y también Sí. sobre los deudores. Sí, además que también estaba leyendo las críticas que, por ejemplo, ayer mismo cuando le preguntaban en esta respuesta a Elizalde, Kast también hablaba, como metía en el saco de los grandes problemas que tenía el país, el tema de los SLEP. Y es bien complejo, porque eso incluso ha generado debate entre alcaldes. No sé si se acuerdan ese video que salió medio filtrado,
en donde se veía una discusión entre el alcalde de Zapallar y el alcalde de Puente Alto, en donde el alcalde de Zapallar básicamente estaba justificando que él es el líder de la Asociación de Municipalidades, es del sector del futuro oficialismo, y él planteaba que los SLEP no tenían que tener cabida en el próximo gobierno y que debían tender a eliminarse porque son más bien un problema que una solución. Y el alcalde de Puente Alto decía, pero ¿cómo le vamos a volver a poner el tema de la educación a los municipios cuando siempre ese fue el problema? Como la municipalización de la educación era uno de los problemas que se venía arrastrando sobre todo en la segunda mitad de los 2000 en adelante. Entonces, hay ahí un debate que es importante. O sea, yo entiendo que han habido problemas con los SLEP. Lo que pasó en Atacama, por ejemplo, es bien indecente. Esta fiesta con limusina y que significó la salida del director del SLEP por una total y absoluta falta de criterio. Pero son cuestiones que tienen que resolverse a modo de fiscalización, regulación, y no como, significa que los SLEP hacen mal la pega. ¿Por qué? Porque de hecho los datos, lo que entregaron, por ejemplo, los últimos resultados de la prueba de la PAES, es que justamente los colegios que están bajo administración de SLEP les va mejor que a los colegios que siguen en régimen municipal. Entonces, en términos de promedio, o sea, unos van creciendo y los otros o se estancan o bajan. Y si la educación es mejor con los SLEP, me parece que hay que seguir la cifra. Lo que funciona no se toca, como se dice en el mundo público. Volviendo al gobierno de emergencia, Elizalde dio una entrevista para CNN Chile y fue muy directo. Básicamente dijo que instalar la narrativa de que el país se cae a pedazos es una estrategia política. Según el ministro, esta idea de crisis es una excusa para más adelante justificar recortes en derechos sociales y laborales. Textualmente lo calificó como una falacia aritmética y económica, defendiendo que las cifras de crecimiento y la encuesta que hacen muestran un país mejor que hace 4 años, pero la respuesta no tardó en llegar y vino desde el presidente electo José Kast, le contestó desde la región de los lagos y su mensaje fue clarito, dijo: ministro, salga a la calle, dice que son problemas reales, tangibles, y enumeró una lista de urgencias que justifican el término de emergencia. 1, seguridad ciudadana. 2, conectividad. Invita a las autoridades a ir a Puyehue, a Cochamó. Los invita a Cochamó. Anda para ver los problemas de desplazamiento. 3, educación. Citó el desastre de los SLEP, justamente lo que estabas comentando, en Atacama y Magallanes. Y 4, también habló sobre el gasto público, advirtió que hay un problema presupuestario enorme por gasto excesivo. Oye, pero ¿cómo manda a Cochamó? Es como decir, vamos a Ritoque. No sé, vamos. Sí, Cochamó es donde están esas cascadas, ¿no? Sí. Como, o sea, no son cascadas, es como una especie de ¿cómo Sí, son decirlo? cascadas, po. Un monte, pero que va cayendo agüita. Sí, sí. Entonces, y Son mini cascadas. Y son un espacio como de turismo, Sí. como muy conocido. Sí, es curioso porque es como Kast descubriendo el sur y descubriendo nuevos problemas para el país. Es como los caminos de tierra debieran pavimentarse. Sí, y como que los metió así en la conversación. Sí, y yo creo que va a ser la tónica de aquí al 11 de marzo. O sea, la conversación en torno a este gobierno de emergencia me da la impresión de que ese es el relato más o menos acordado que hay que derrumbar primero, como por parte de la futura oposición, hoy día oficialismo. Es como, oye, sabéis que esto del gobierno de emergencia puede ser peligroso, puede significar retrocesos sociales, hay que denunciarlo cada vez que se pueda. Y ahí va, ese es el relato y el discurso que se va a mantener, creo yo, hasta que definitivamente haga aguas. Bueno, va a ser la pauta que va a marcar desde el 11 de marzo.